Los días de oración, una experiencia más profunda. A continuación, el pastor Héctor Sánchez presenta el tema titulado La batalla más grande. Muy buenos días, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Qué gusto poder estar en este momento conectados en un evento tan importante como el que estamos celebrando. Hoy hemos llegado al día número 3, así que todavía faltan 7 días de entrega, de consagración, y sería importante mencionar que no solamente deberíamos hacerlo durante 10 días, sino que debe convertirse en una costumbre en nuestras vidas. Una consagración diaria, como dice el libro El Camino a Cristo, consagrarse a Dios cada mañana. Muy bien, me gustaría, antes de entrar en el tema correspondiente, me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que hemos mencionado hasta el momento. Y es importante porque me he dado cuenta que es una serie de temas que vienen conectando uno con el otro en la medida que vamos avanzando. Y el primer día estuvimos reflexionando acerca del amor de Dios. Y enfatizamos el énfasis era que podía, desde el punto de vista humano, puede compararse el amor de una madre con el amor de Dios. No hay amor más grande en esta tierra que el amor que una madre siente hacia sus hijos. Yo al principio me sentí un poco celoso porque no dice los padres, ¿verdad? Y no significa que los padres no amemos a nuestros hijos, pero hay algo que ocurre en el vientre de la madre, esa conexión. Y cuando esa criatura sale a la luz, la conexión continúa. Es algo que se forma en el vientre de la madre. Y pudimos tener entonces un semblante del gran amor de Dios manifestado en su máxima expresión en el versículo tan conocido Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Esto es realmente impactante. Y ayer estuvimos también reflexionando acerca de la respuesta del hombre, colocando el ejemplo de Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes? Ese importante personaje bíblico que vino a Jesucristo de noche, pero en su corazón, en lo más profundo de su ser, él buscaba algo más, que se fue concretando, se fue dando forma con el tiempo. Y agradecemos al Señor porque este hombre pudo también responder al gran amor de Dios. Ahora, lo que corresponde hoy suena algo así como una contradicción. Y si tienen sus Biblias a la mano, yo quisiera invitarles para que juntos la abramos en el capítulo número 29 de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Saben que Jeremías capítulo 29 a mí me gusta, y yo estoy seguro que a mi esposa también, porque allí encontramos para nosotros el versículo preferido, el que nos ha sostenido, el que nos ha fortalecido en este caminar con el Señor. Y me refiero al versículo 11, cuando el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Me gusta personalizarlo. Pensamientos de paz. ¿Sí? Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Y esta es una promesa. No voy a quedarme en ese versículo porque no es el que corresponde, pero me gustaría ir al versículo de este día, versículo 3.
Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es el versículo que nos va a ocupar en los próximos minutos. Pero me hubiera gustado mucho que junto con el versículo 13, me gustaría hacer énfasis, aunque no aparece como el versículo principal, me gustaría asomarnos al versículo 12 del libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 29, porque dice, el versículo número 12 nos dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Interesante, ¿no? Interesante. Y vamos a enlazar esos dos versículos. Me di a la tarea de buscarlos en una versión actual, en la versión actual, en un lenguaje actual. Y voy a leer el versículo 12 en esa versión. Dice, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Atento, ¿no? Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Hermanos, ¿qué estamos haciendo durante estos días? Estamos haciendo énfasis en la oración, ¿sí? Estamos colocando delante de Dios aquellas cosas. A mí me gusta mencionarlo de esta manera, dar gracias a Dios por lo que no nos da. Es importante, a veces nosotros agradecemos por lo que nos da, pero sería bueno también decirle al Señor, Señor, gracias por lo que no me das. ¿Sí? De pronto me haría daño, ¿no? De pronto no lo sabría manejar, pero estamos colocando en las manos de Dios aquellas cosas que nos preocupan. Y hemos escuchado esta semana asunto de, por ejemplo, falta de empleo, asunto de enfermedades, en fin, conflictos y todo aquello. Y eso es bueno. Y dice la palabra, cuando ustedes me pidan algo en oración, ¿cuál es la súplica tuya? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál es la inquietud mayor que manejas en tu vida que te impiden tener una relación más nítida, más transparente con Dios? Y en esta mañana el Señor nos dice, cuando ustedes me pidan algo, cuando tú me pidas algo, yo te escucharé. Y yo espero más adelante leer un pensamiento que nos va a fortalecer en ese punto. Y luego el versículo del día, clave. Cuando ustedes me busquen. ¿Saben que a mí me sonó un poco extraño eso al comienzo? ¿Por qué? Porque es contrario a lo que Dios siempre ha hecho. El versículo dice, cuando ustedes me busquen. Entonces, ¿no es acaso Dios el que siempre nos ha buscado? Cuando nosotros nomás abrimos la Biblia y nos concentramos en lo que sucedió en el Edén, la forma como el pecado entró al mundo, podemos encontrar también que inmediatamente Dios busca al hombre. Desde que el pecado entró en el mundo, Dios no se cansa de buscarnos. Él nos busca. Dios no es un agente extraño. Dios no es un ser ausente. El Señor siempre ha buscado. El Señor nos ha buscado. Y por eso en la Biblia encontramos que cuando el hombre peca, Dios lo visita en el Edén. Dios lo busca. Yo usé este texto mucho cuando trabajaba en la división como secretario ministerial. Y yo les decía a los pastores, la visitación existe desde que entró el pecado al mundo, la visitación. El pastor
debe tener en su frente, y el anciano de iglesia debe tener en su frente la palabra visitar. ¿Por qué? Porque Dios se ocupó de buscar al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Él fue a buscarlo, alguien se había desviado, alguien se había salido del redil y el Señor lo busca. ¿Cómo va a ser el énfasis en el día de mañana? El Señor lo busca. Pero el hombre le responde cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estás? El hombre oculto le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cómo supo él que estaba desnudo? Por el pecado. Ahora, ¿existe desnudez espiritual hoy día? Sí. Aún nosotros, aún los que profesamos el cristianismo, muchas veces andamos desnudos, carentes. Necesitamos algo. Y el Señor nos sigue preguntando, ¿dónde estás? Y nuestra respuesta a veces es, Señor, no tengo tiempo para ti. Señor, yo no puedo. Señor, no tengo la oportunidad. Señor, yo no soy el causante de esto y por eso me escondo. El hombre se esconde. Y mientras más el hombre se esconda, Dios lo busca. Ahí está Dios. Ahora, cuando vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, un libro tan importante que es motivo de estudio permanente en nuestra iglesia, encontramos un versículo como este, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está, otra vez la figura del Señor, buscando. Y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Observen que el Señor está siempre presente. El Señor está ahí, el Señor está aquí. El Señor, en fin, nos busca. Y tanto así que estuvo dispuesto a dar su Hijo. Él vino a este mundo en la forma de su Hijo. ¿Para qué? Para buscarnos. Sigue buscando al pecador. Entonces, cuando la Biblia nos dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Por supuesto, yo no sé cuántos de ustedes jugaron al escondido, ¿sí? Cuando eran muchachos. Yo aún me recuerdo, ¿saben? A pesar de mi edad. Y uno se escondía y otro tenía que buscarlo. Y da la impresión que el Señor aquí está jugando a eso, ¿no? Al escondido. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, ¿verdad? Es interesante. Entonces, aquí el Señor nos dice buscarlo, que debemos buscarlo. Ahora, miren, hay una cita que les mencioné al principio, que está en el camino a Cristo. ¿Qué pasa cuando a veces uno está orando? Y alguno de ustedes me dirá, pastor, yo tengo años pidiéndole a Dios por algo específico. Pastor, acabamos de pasar por una tragedia en la familia. ¿Cuántas tragedias nosotros en los últimos días hemos escuchado de seres amados que han ido al descanso? Y alguno me dirá, alguna esposa joven que ha quedado viuda, o algún esposo que ha quedado solo, ¿verdad? Viudo. Ustedes me dirán, pastor, yo siento un dolor tan profundo por la enfermedad de mi hijo, por la enfermedad de mi mami, por mi enfermedad, por la situación que atravesamos. Y oramos, y oramos, y oramos. Y da la impresión que el Señor está ausente, como que no nos escucha. No lo siento. ¿El Señor dónde está? ¿Dónde está el Señor? Y saben que hay una cita que me ha gustado mucho compartirla. Está en el Camino a Cristo en la página 97. Dice, por la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Es un privilegio. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor
está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. ¿Cierto? Puede ser tu caso. A veces yo me he sentido así, no lo voy a negar. Todos en algún momento hemos pasado o hemos atravesado por una situación semejante. No sentimos, no hay prueba. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su rostro? ¿Dónde está el Señor que desde el comienzo ha buscado al hombre? ¿Dónde está? Y no sentimos que no tenemos ninguna prueba notable de que Él está allí con nosotros. Y miren cómo la cita termina. Sin embargo, es así. Dice este pensamiento. No podemos sentir su toque manifiesto. Pero miren qué belleza cómo termina. Mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. Ahí está Él. Me gusta pensar en este cuadro, y ustedes lo habrán visto en algún momento de sus vidas. Una persona arrodillada, una persona suplicando, orando, y el Señor colocando su mano sobre uno de sus hombros. Y así es, así está prometido. De tal manera que ahí está el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice ahora en el pensamiento, cuando me busquen? Por supuesto, el Señor está allí, pero el Señor no obliga a nadie. El Señor no te está empujando, por usar una palabra, para que tú lo veas, para que tú lo sientas. No, hay algo. El Señor ha dado el primer paso. El Señor está allí. Nosotros nunca podemos decir, Señor, mantente a mi lado. No, el Señor está siempre a nuestro lado. Los que nos alejamos somos nosotros. Eso está claro. Nuestra actitud, nuestra prepotencia, nuestros pecados, nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que tenemos que volver a Él, porque Él está allí esperándonos siempre. Ahora, ¿por qué Él dice buscarlo? ¿Por qué? Ya dijimos, en primer lugar, Él está allí, ¿cierto? No hay que buscarlo. El Señor está siempre disponible. Amén por eso, ¿verdad? El Señor siempre está disponible. Y el segundo punto es que debemos recordar que por nuestra naturaleza, a nosotros no nos gusta lo espiritual. Vamos a ser claros. Al hombre no le gusta lo espiritual. Invite a alguien mañana para que lo acompañe al templo. Invite a alguien para que vaya a usted para una reunión de oración. Vaya con usted. ¿Qué le va a decir? Mira, muy bueno, pero póngalo a escoger entre una fiesta, póngalo a escoger entre algo secular y algo espiritual, y lo espiritual. ¿Por dónde es más fácil inclinarse? Por lo material, ¿verdad? Por lo secular. No tengo tiempo. Preferimos lo divertido. Preferimos lo que agrada a mi cuerpo. Preferimos lo que agrada a la vista. Por eso el Señor nos dice, si me buscan, ustedes me van a encontrar. Pero miren cómo termina el versículo. Dice, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Siempre y cuando. Y eso es correcto. La palabra en hebreo, la palabra como se tradujo, o las palabras como se tradujo este versículo, está así. Siempre y cuando. Es condicional. El Señor está allí, muy bien, dispuesto a recibirnos. El Señor está allí, esperando a la puerta. El Señor está tocando a tu vida. El Señor está tocando a mi vida. Ahora, ¿cuál es el paso que debo dar? Permitirle que Él entre a mi vida. Permitirle que Él me transforme. No me modifique, no, me transforme con lo que estoy luchando ahora. Permitirle a Él que entre. Ahora, miren qué interesante cuando dice siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Y aquí hay algo interesante. Cuando me busquen, podemos traducir o sustituir la palabra corazón. Cuando me busquen con toda su mente,
con toda su alma y con todo su espíritu. En otras palabras, buscar al Señor. Él está ahí, lo vamos a encontrar, pero hay que buscarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Por eso el Señor dice que lo amemos de todo corazón, o sea, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, de tal manera que podamos encontrarlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar al Señor? ¿Será que lo vamos a buscar debajo de la mesa? ¿Lo vamos a buscar ni siquiera en el templo? Oigan bien, ni siquiera yendo a la iglesia. Algunos dicen, no, que yo cumplo con ir a la iglesia cada sábado. Yo cumplo con hacer la obra misionera. Yo cumplo con hacer esto. Ahí es encontrar al Señor. No. Ese es el resultado de haber encontrado al Señor. Ahora voy a donde está Él. Ahora, ¿cómo encontrarlo? Hay 3 formas nada más. Número 1, a través de la oración. Número 2, a través del estudio de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo diariamente, apenas asomándonos. Y número 3, compartiéndolo. Yo no puedo pretender que soy una persona que ha encontrado al Señor y una persona que aunque ore, una persona que aunque lea la Biblia y pueda tener el conocimiento más grande, puedo conocerme del principio al fin, cada detalle, explicar las profecías, explicar esto. Hay mucha gente erudita, mucha gente que conoce la Biblia, pero nunca han tenido la oportunidad de llevar un alma a Cristo. Entonces, ¿cómo encontrar al Señor? De las 3 formas que Él nos indica. Buscarlo con todo nuestro ser, a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través de compartir lo que sentimos, lo que Él ha hecho por mí, con otro que lo necesita, que está en la condición en la cual yo me encontraba, y llevarlo también a los pies del Señor. Y termino con esta cita, que está también en el Camino a Cristo, en la página 43. Dice: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Es una lucha. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Hermanos, esa es nuestra lucha. Somos egoístas, somos orgullosos, vamos y discutimos, vamos y peleamos, vamos y sentimos que este espacio es mío, y ahora yo soy el que dirijo y esto me pertenece a mí, y ahora yo soy el que doy las órdenes y yo soy el que hago esto y tú haces lo que yo digo. Ese es el problema nuestro, el ser humano. Esa es la naturaleza nuestra. Eso es lo que el Señor tendrá que transformar antes de llegar a la patria celestial. Hermanos, que nuestra oración sea esa. Quiero invitarlos para que inclinen su rostro y vamos a dirigirnos al trono de la gracia. Querido Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias porque tú estás allí donde cada persona está escuchando y ha escuchado esta palabra. Señor, gracias por tu iniciativa. Tú lo haces con todo tu amor. Y ahora, Señor, ayúdanos a vencer esa naturaleza que tenemos contraria a ese deseo tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser personas de oración, personas de estudiar tu palabra cada día y también de hablar a otros y decirle a otros lo maravilloso que tú eres. Gracias por oírnos, gracias por todo. Danos un día maravilloso junto a ti en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios se deleita en contestar las oraciones. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, Él está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Una experiencia más profunda.